Hola, yo quiero hablar hoy sobre la tendinopatía rotuliana y su readaptación. Es una lesión que llegué a sufrir muchísimo y bueno, al punto de que no podía ni caminar y hoy puedo correr. Soy una persona muy activa y sé que hay muchas personas que sufren ese tipo de problema y lo molesto que es. Bueno, antes de hablar de la readaptación debemos entender lo que consiste la función de un tendón. Es aquel tejido que lo que ayuda es a transmitir la carga provocada por la contracción de un músculo al esqueleto para producir un movimiento. Es decir, que este tejido trabaja a punta de carga y debe de ser reactivo. El problema es cuando deja de ser esto y entramos en lo que es una tendinopatía, y eso significa que hay una degeneración de las fibras de ese tendón, que serían de colágeno tipo 1, para hablar un poquito de la anatomía de este tejido. Pero bueno, hablando de una readaptación, estamos hablando de que ya hay un daño estructural y lo que llega a producir es un dolor y una deficiencia en la función de la articulación que tiene esta persona, en ese tema, el tendón rotuliano. Ahora, tenemos que entender que esto no es una tendinitis. Una tendinitis quiere decir que haya una inflamación en ese tejido. Bueno, ya hemos ido más allá. Ya hemos entrado en una tendinopatía, inclusive ya podríamos meter el tema de tendinosis. Obviamente estamos hablando de la degeneración, que bueno, ya la mencioné. Ok, entonces, antes de seguir, porque esa es una de las cosas, uno de los males que se hace. Si hay una degeneración y no hay una inflamación, ¿por qué a veces la gente insiste o es informada en que debe tomar un antiinflamatorio? Esto lo único que va a hacer es perjudicar y seguir creando el problema más grande de lo que ya hay. Si hay una tendinopatía, no va a servir, ¿ok? ¿Qué vamos a buscar para regenerar ese tendón? Bueno, justamente vamos a buscar una inflamación. Y sí, no toda inflamación es mala. Sáquense eso de la cabeza. La inflamación, en este caso, va a ser importante para iniciar otra vez ese proceso de sanación para regenerar ese tendón lesionado, para poder mejorar la función de esa articulación y el lugar donde está sufriendo el dolor. ¿Cómo? La pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, a punto de readaptación, vamos a hablar de lo que se conoce como Heavy Slow Resistance. ¿Qué significa? Carga alta con velocidad de ejecución lenta. ¿Ok? Sí, muchas veces se habla del trabajo excéntrico, pero quiero decirles que el tendón no solo trabaja de esa manera, también va a trabajar en su forma concéntrica. Inclusive lo podemos entrenar de forma isométrica, que muchas veces es como vamos a empezar. Y entiendo que en la fase céntrica va a haber muchísimo más carga, ya que es el momento donde esas fibras se llegan a elongar. Y la acción concéntrica, otra vez, como dije, produce más carga. Sin embargo, como otra vez, vamos a trabajar ambos, entonces por eso la investigación demuestra que el Heavy Slow Resistance va a ser importante para provocar esa inflamación, para ir mejorando el tendón en su función, ya que trabaja con carga. La misma carga que fue lo que me lesionó es lo mismo que me va a llegar a recuperarme, que acuérdenos que el tendón funciona y le gusta ese tipo de cosas. Ahora, si hablamos del tendón rotuliano, ¿cómo se trabaja esto? Sí, podemos hacer todo aquel movimiento que asimile la flexión de rodilla, entonces derivadas de una sentadilla. Es como normalmente se va a trabajar una estocada o la misma sentadilla de alguna manera. Ahora, esto me llevará al siguiente tema, ya que el Heavy Slow Resistance hay que saber hacerlo porque va a ser muy influenciado por la biomecánica, es decir, la calidad
de movimiento de esa persona, todo lo que son ángulos de esa persona al moverse, si se logra posicionar bien, la ejecución de una sentadilla, la ejecución de estos movimientos, ¿los hace bien o no? Porque eso también va a ser uno de los factores que influye a que ese tendón se haya lesionado, vaya influenciado a que ese tendón se lesione y a que ese tendón no mejore a la hora de estar haciendo este tipo de cosas o se llegue a cargar de más. En el video pasado que yo hice parecido a esto, usé el iPad para dibujar y para escribir, hablé del pie, más que todo, obviamente hablé del tobillo como estructuras, también mencioné la cadera, y a ver si se acuerdan, yo dibujé este diagrama, y hablé de que el pie es importantísimo para la función, o va a influenciar muchísimo en la función de la rodilla, obviamente la función de la cadera. Pero bueno, y yo mencioné en ese video que si tenemos un pie que no logra ser estable y no logra ser fuerte a la hora de resistir y producir ese tipo de cargas o fuerzas, la rodilla misma puede llegar a sufrir, y en este tema el tendón rotuliano es uno de los que puede llegar a crear problemas, porque normalmente cuando vemos una persona que llega a lesionarse, tener una tendinopatía, estamos hablando de aquel que llega a sobrecargar más allá de lo que pueda aguantar ese tendón, y más que todo vamos a ver personas que tienen esos de correr, en esos de saltar, en esos muy explosivos, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos ese heavy slow resistance, vamos a mejorar muchísimo la calidad de movimiento de esa persona. Para volver a este tema, mejoramos la calidad de movimiento. Entonces otra vez lo mismo que pasó con este pie, esas estructuras que trabajan en conjunto mejorarán. ¿Qué pasa con un tendón rotuliano muchas veces? ¿Qué es lo que he visto? Veo que hay deficiencias en las estructuras de pie y tobillo, tanto a nivel de movilidad y a nivel de producción de fuerza. También veo que si vamos subiendo, acercándonos más a la función de la cadera, veo isquios extremadamente acortados, flexores acortados. Cuando hablamos de extensión o extensores de la cadera, en este tema vamos a hablar de los glúteos, no trabajan bien. Hay deficiencias en su activación y en control neuromuscular, especialmente cuando hablamos de correr, inclusive en movimientos como una sentadilla o algo tan simple como esto. Entonces, en ese último video yo hablé de compensar, de compensaciones. Es que el cuerpo es muy inteligente. Entonces imagínate una persona que tenga todo esto y sale a correr. Ahí ven de dónde va a sacar muchísimas veces, se va a provocar más carga por todo esto. Los cuádriceps. Estamos hablando de la parte anterior, la parte frontal del cuerpo, y ahí viene donde está el tendón rotuliano, y trabaja muy en conjunto con esto, en esa parte. Entonces, al final de cuentas, si la persona tiene todos estos problemas, sale a correr, y no que se vaya a lesionar, pero puede llegar a pasar, compensa. ¿Y qué es lo que llega a crear esto? Un estrés repetitivo, y esa fue la carga que mencioné, que al final de cuentas lo que puede hacer es que disminuye la capacidad de que ese tendón llegue a poder asimilar esa carga y ser reactivo, y entramos en esa fase donde ya empiezan las tendinitis, empiezan los dolores, pero bueno, yo me aguanto, yo continúo, no sigo mejorando, no sé, hasta que entramos en la fase de la tendinopatía, y qué cagada, porque llega a ser extremadamente molesto. Como se los digo, yo no podía caminar ni con dolor, y hoy puedo llegar a correr. Ahora, no me puedo olvidar de un tema importante en la fase de la readaptación, especialmente si la persona quiere volver a correr, quiere volver a hacer gestos de saltar. Estamos hablando de gestos extremadamente explosivos, y a esta fase vamos a llegar una vez que todos los fundamentos del movimiento humano, que se va a trabajar muchísimo con el Heavy Slow Resistance, sentadillas, estocadas, sesiones de cadera, todo esto normal, empujes, salones, etc. Después de esta fase llegará esta parte de la explosividad. ¿Qué pasa acá? Llegamos a entrar a un tema donde entra el ciclo de estiramiento y acortamiento.
que es donde el tendón va a trabajar muchísimo, porque aquí se habla mucho de la energía elástica, donde el tendón va a tener muchísima responsabilidad en cómo pasa esto. Recibe muchísima carga, mucha intensidad, y si la persona ya tiene un problema acá, esto va a ser extremadamente molesto, va a provocar mucho dolor. Por eso es importantísimo esta fase y siempre trabajar esto, y siempre seguir fortaleciendo y mejorar la calidad de movimiento y mantenerla de buena manera y ser eficiente. Ya que si tenemos esto va a venir genial, porque el tendón cuando trabaja bien, genial, viene una parte donde llegas a fortalecerlo muchísimo más y a mejorar su función en ese tipo de cosas. Ahora, esta es simplemente una forma muy generalizada de explicar esto, ya que es un tema bastante amplio. Podemos hablar de plazos, se puede hablar de cómo es un entrenamiento, que también hay que entender eso. Lo que sí quiero mencionar es que entre cada sesión que vos hagas de una persona recuperándose de ese tipo de lesión, debemos entender que debe de haber un mínimo de 32 48 horas, no sé si era 32 36, por ahí anda, en recuperación entre sesión una y otra. ¿Para qué? Para que ese tendón también asimile la carga y asimile todo el entrenamiento que acaba de hacer para poder recuperarse. Ahora, yo sé que vendrá una pregunta que muchas personas también me han hecho, y es donde entra más el trabajo de las personas. ¿La EPI es necesaria? ¿Se puede hacer? Esta ayuda, intervención pequeña de la fisioterapia. La verdad, a mí me lo hicieron y me ayudó bastante, pero sí debo resaltar que por sí sola no trabaja. Acordémonos que es lo que ayuda es a mejorar, a provocar esa inflamación, que va a ser importante para la sanación, pero nunca debemos olvidar que debe ser trabajado con el Heavy Slow Resistance, que va a ser necesario para eso. Entonces, nos hemos dado cuenta que la recuperación no es tan simple como mira, vamos a tomarnos una pastillita o vamos a ir simplemente a 10 sesiones a que me haga un par de masajitos y salimos para adelante. No, tenemos que movernos, tenemos que cargar ese tejido trabaja de esa manera y hay que tener muchísima paciencia, porque si les digo que la recuperación de la lesión no es así. La recuperación de la lesión es así. Habrán días buenos, habrán días malos, habrá momentos donde la lesión sientes que y tengo un día complejo que me está molestando, y hay días que no. Va a influenciar muchísimo la parte psicológica. Entonces es importante que tengas una mente positiva y entender que esto sí es posible recuperar, pero no dejarte caer. Mira, si algún día estás teniendo un mal día con el tendón, porque lo hay momentos difíciles, pero siempre que sigas trabajando y siempre que tengas confianza, en lo que estés haciendo y estés haciendo las cosas de buena manera, debes saber que vas por buen camino. Mucha paciencia, mucho trabajo, y llegará el momento donde podrás decir que te has recuperado de una lesión que sé que es molesta. Cualquier comentario, cualquier cosa que tengan en mente, que me quieran comentar, o inclusive que no mencioné, sé que solo tengo limitado aquí en Instagram TV a explicar un tema bastante complejo, lo expliqué de manera muy generalizada, pero bueno, agradezco cualquier comentario que tengan en mente o pregunta y con mucho gusto responderé. Pura vida.